Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Una risa macabra que coloca a la economía por encima de la democracia. Un villano que privilegia lo de unos pocos a condición de la pobreza y exclusión de muchos. Una risa macabra que promueve el egoísmo, la individualidad y el desmesurado consumo. Un villano que desprestigia sistemáticamente lo público. Una risa macabra que genera pobreza, explotación, desigualdad y violencia. Un villano que no le importa censurar, perseguir, torturar, violar o matar en nombre de la libertad del mercado. Una risa macabra que mercantiliza cada aspecto de la vida humana. Es un villano que pretende destruir el mundo y lo está logrando. Hablamos de un villano muy poderoso y no es ningún payaso, sociópata y asesino. Hablamos de algo peor. Hablamos del neoliberalismo. Bienvenidas a Huellas. Hoy analizaremos desde una visión sociopolítica la película de Todd Phillips, El Joker, e intentaremos visualizar los elementos estructurales del neoliberalismo presentes en ella. Así es que, como siempre, las invitamos a ponerse cómodas y acompañarnos en este recorrido por Ciudad Gótica. Los invitamos a dejar huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Comenzamos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Desde San José, Costa Rica, esto es Huellas. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como lo hemos venido anunciando, hoy vamos a hablar acerca de un tema un tanto inusual en lo que es este programa. Vamos a hablar de cine, si se quiere, comercial, cine de superhéroes. Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, las razones las vamos a fundamentar en momentos. Nos encontramos en la Universidad de Costa Rica y hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Roberto Ayala, sociólogo, exdirector de la maestría en sociología de la Universidad de Costa Rica, y con él vamos a conversar acerca de la película El Joker. Roberto, bienvenido a Huellas. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad, la invitación. Muchas gracias. Antes de comenzar, reconocer y quiero yo agradecer esta oportunidad, este espacio al compañero, al amigo Andrés Molina, que ha hecho el favor de unirnos, de tratar de que esta entrevista, de este trabajo, esta propuesta se concrete el día de hoy. Entonces, para Andrés, un agradecimiento, un abrazo. Roberto, para iniciar, ¿por qué nos convoca la película El Joker? Porque una película que, si bien cae en el universo de DC Comics, nos trae, y bueno, ayer usted estuvo en la UNED y hemos visto muchísimos análisis desde diferentes puntos de vista, diferentes escuelas de pensamiento, diferentes áreas del conocimiento, psicología, sociología. En el caso de nosotros, los estudios sociales, nos interesa esta temática en el sentido de cómo se puede operacionalizar para generar aprendizajes didácticos, pedagógicos, acerca, en este caso, del neoliberalismo y de lo que podemos aprender de la película como tal. ¿Por qué estamos reunidos aquí hablando del Joker? Bueno, es un tema muy interesante, llamar la atención y abordar un poco reflexivamente el interés peculiar que ha desatado la película a nivel internacional. Es decir, esta película se viene hablando hace ya unos cuantos años. Es una película que sale de la
fábrica hollywoodense. Se venía hablando de una película sobre el Guasón, el Joker, conocido entre nosotros como el Guasón. Y hasta ahí, bueno, las típicas especulaciones, quién iba a hacer del personaje del Guasón, y todas las vicisitudes típicas que de alguna manera son alimentadas desde la fábrica hollywoodense para generar promoción de un producto en particular. Y además, situado en lo que se ha denominado el universo DC Comics, ¿no? Qué sé yo, Batman, Superman, etcétera, Mujer Maravilla. Y hasta ahí, digamos, la película resultaba de interés para esa población meta, ya muy conocida, que son, en primer lugar, los fans de los superhéroes de cómics, y en un radio un poco menor, los particularmente hinchas de los personajes de DC Comics. Resulta que cuando la película comienzan a circular los avances de la película, la crítica comienza a llamar la atención sobre el hecho de que es más que una película sobre un cómic. Que la película, apoyada en un personaje icónico del mundo de los cómics, como es el Joker, ¿no? Sin embargo, puede ser leída como una ocasión, una oportunidad para hacer la película es un estudio de personaje, ¿no? Es un estudio psicosocial de un personaje que puede ser tomado como el personaje del cómic o puede ser tomado como un personaje típico de la sociedad contemporánea. Uno más de los millones y millones de perdedores que hoy arrastran su vida y se arrastran en este mundo social en los distintos países. You please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. Para comenzar a hablar de Arthur Fleck, que es como el personaje que nos convoca en un primer momento, ¿cómo podemos entender, cómo podemos explicar a Arthur Fleck desde una perspectiva sociológica, psicológica, aunque vamos a ver, estos lugares de análisis o estos puntos de vista a veces entran en conflicto, pero ¿cómo podemos entender a este personaje? ¿Quién es Arthur Fleck y cómo se presenta en la película? Bueno, la respuesta a esa pregunta conecta con lo anterior en el sentido de que el interés que suscita Fleck, no Joker, Fleck. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la película es que en realidad es un estudio de cómo, de un personaje, Arthur Fleck, un individuo, Arthur Fleck, que ha sido percibido en los más distintos y distantes lugares del mundo contemporáneo como una figura emblemática, ¿no? De alguna manera representativa de situaciones que todos conocemos y que percibimos a nivel en términos sociales. La película es un poco el estudio de cómo el Joker, que es un personaje conocido, surge de Arthur Fleck.
Lo interesante de la película es la sociogénesis, la psicogénesis, ¿no?, de Joker a partir de Arthur Fleck. Entonces, lo interesante realmente es Arthur Fleck. O sea, casi mucha gente en distintos grados tiene una idea de quién es el Guasón, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy de una generación, tengo 61 años, y soy de una generación que a finales de los años 60 y comienzo de los 70 veía la ridículamente divertida serie de Batman de la época. Y digo ridículamente divertida, porque era ridícula, pero era tremendamente divertida. Y el Guasón era parte de ese mundo, y he acompañado a lo largo de mi vida, qué sé yo, las películas de DC Comics, los primeros Superman, qué sé yo, los Batman, el Guasón de Nicholson, el Guasón de Heath Ledger, etcétera. Entonces, digamos que para mucha gente hay dos tipos de personas que han ido a ver la película. Que esto es curioso. Cuando uno va a ver la película, se encuentra con una concurrencia que articula dos grupos, hablando en términos muy gruesos, que normalmente no se juntan en el cine, ¿no? Por un lado están los típicos fanáticos del cómic, ¿no? Y de otro lado está lo que podríamos llamar una asistencia más bien de clase media esclarecida, incluso académicos, incluso intelectuales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno podría decir que yendo a ver Joker, uno puede encontrarse con el cinéfilo habitual de una película de superhéroes junto a gente que normalmente solo va a ver películas de Bergman o películas más bien de autor, etcétera, etcétera. Entonces, el interés tiene que ver con que, sobre todo este segundo grupo, que es el que nos interesa acá, es, y también gente común y corriente, que ha encontrado en la película como estudio de personaje una situación que puede ser proyectada a millones y millones de personas que socialmente pueden ser categorizados como los perdedores de la globalización capitalista, neoliberal, ¿no? Y la intuición, ¿no? Dice, para la mayor parte de la audiencia, y eso es lo que resulta chocante y al mismo tiempo impactante de la película, cuando la gente entra y sobre todo cuando ha salido, cuando ya ha visto la película, es la impresión de que este mundo está lleno de Jokers potenciales, ¿no? ¿Quién es Arthur Fleck? Arthur Fleck es, así grosso modo, antes de profundizar, es un tipo resentido, un tipo maltratado, humillado, abusado, ignorado, frustrado, desencantado, traicionado. Él se percibe como un tipo traicionado. Hay un momento que para mí es crucial en la película donde Fleck, Arthur, dice algo que es dice dos frases que son extraordinarias. Una, creo que nunca he sido feliz en ningún momento de mi vida. En toda mi vida nunca he sido feliz. Y la otra, que me parece aún más significativa, donde dice, siempre pensé que mi vida era una tragedia y recientemente descubrí que es una comedia. La distinción es importante. Claro. Porque la tragedia no tiene salida. Es un destino que se impone fatalmente. Como un predestino. Es un predestino, está predestinado y no hay manera. Solo los héroes osan oponerse, ¿no? Ayer en la UNED, en el programa de la UNED, hacía la referencia a... voy a retomar el hilo después. Fleck es un tipo resentido. Pero ayer en el programa de la UNED hacía referencia al personaje de Aquiles en la película Troya, ¿no? Que me pareció muy interesante, bueno, la historia, la epopeya clásica, pero la película, en esta escena donde Aquiles consulta a la madre, que es una pisonisa, para saber si debe o no ir a la guerra, ¿no?, de los griegos contra los troyanos, porque él dudaba, y la madre, que es una pitonisa, arroja los huesitos, qué sé yo, el oráculo, y le dice en forma críptica, como todo oráculo, ¿no?, si no vas a la guerra, disfrutarás del amor de tus nietos. O sea, tendrás una larga vida. Común y corriente, sosa, insulsa, pero larga y satisfactoria desde el punto de vista emocional. Pero si vas a la guerra, vivirás eternamente.
y Aquiles escoge la gloria eterna. Eso es lo que hace la diferencia entre el héroe. Bueno, Fleck es un tipo resentido, ¿no? Bueno, cuando dice mi vida en realidad es una comedia, no una tragedia, resulta que Arthur descubre que no necesariamente está condenado a seguir viviendo su vida tal como la había vivido o padecido hasta entonces. Arthur es un tipo resentido en una sociedad que es una usina de resentimiento, una fábrica de resentimiento. Sí. Es una sociedad enferma, psicotizante, en el sentido de que produce extravío de la estructura de la personalidad. Es una sociedad enferma que emerge, psicotizante, que emerge en algunos individuos y que permanece reprimida en los demás, pero solo reprimida. Es una sociedad enferma y psicotizante. Y Fleck, Arthur, es un tipo común y corriente, uno más de los decenas, centenas de millones, como decía, perdedores del capitalismo neoliberal, de la globalización capitalista, que van llevando cotidianamente, rumiando su vida insulsa, ¿no? Triste, alienadamente fragmentada, ¿no? Pero además hay que decir que dentro de su tipicidad, Arthur tiene peculiaridades, ¿no? Hay que decir, cuando vayamos a ver la película o cuando la hemos visto, que Arthur Fleck es un personaje de ficción. Es un personaje de a pie, de los tantos que hay en el mundo, como decía, perdedores del capitalismo neoliberal. Pero además, Arthur, como personaje de ficción, ha sido construido en forma extremada, sus padecimientos, en beneficio de la historia. Es decir, Arthur, la película es el estudio de las condiciones sociales y psicológicas que producen al Joker. El Joker es un personaje extremadamente violento, patológicamente violento, y por tanto no puede venir de una biografía común, de una biografía normal, común y corriente, normal en el sentido de lo común y corriente. Obviamente Arthur es un tipo sometido a condiciones sociales, institucionales, familiares, sociales, psicológicas y culturales particularmente agraviantes, ¿no? Correcto. Por un lado es un proleta, es un tipo que se gana la vida con un trabajito mal remunerado, no es estable, degradado. Uno más de los tantos empleos informales, degradados que hoy nos rodean. Pero además Arthur tiene un padecimiento neurológico. Arthur no es un enfermo mental. Hay una diferencia. No es un enfermo mental. Tiene un padecimiento neurológico. Este padecimiento que le hace reír o llorar, o al mismo tiempo reír y llorar de manera compulsiva. Una especie de epilepsia, que hay nombre específico, pero es un tema neurológico. Tiene un nombre específico. Ayer la compañera que estaba en el psicóloga que está en el programa de la UNED dio la definición, que cualquiera puede buscar. Pero tiene un padecimiento neurológico que le provoca esta risa compulsiva, grotesca, asignificante, porque no tiene ningún significado la risa de Fleck. Es una risa que sin sentido, pero provocada por un padecimiento neurológico y que es destapada por una situación particularmente estresante o inquietante, qué sé yo. Y esta condición neurológica agudiza la situación de marginación y de objeto de abuso que padece Arthur. Es una situación contingente, ¿no? Pero que agrava la situación personal. Todo esto ha sido diseñado para tratar, incluso yo diría de manera bastante poco sutil por el director y el guionista, es decir, han construido un personaje y una situación que no es nada sutil, un tipo sufriente, un tipo que personifica, digamos, uno de los extremos de la humanidad sufriente, agobiada, etcétera, para poder situar psicosociológicamente el origen de el Guasón, ¿no? Ese sería un poco Arthur Fleck, que además entonces decía tiene una situación social, ¿no?
es un proleta, ¿no? Casi pobre, o que vive de manera... Es un blanco pobre en el país más rico del mundo, en la ciudad que es emblema del capitalismo. Porque Gotham City es Nueva York, en los años 80. Sí. Una Nueva York particularmente decadente, desvencijada, sucia. Y yo creo que una ciudad que representa claramente los efectos negativos del neoliberalismo, ¿verdad? De la exclusión, la pobreza, el desempleo, la precariedad, el individualismo, el egoísmo, la crueldad, la indiferencia, toda una construcción axiológica que nos permite entender lo peor y expresado, como usted lo decía, Roberto, o sea, sin sutileza, una forma clara, contundente, vehemente de decir, esta es la sociedad neoliberal y aquí se mueve este personaje. Estridente es la desigualdad social puesta en escena. La película hace una puesta en escena de los terribles consecuencias y efectos de la desigualdad social. Es decir, lo que está en la base de lo que estamos viendo hoy en Chile. Correcto. ¿No? El gran modelo neoliberal, ¿no? En un país donde 10% controla 50% de toda la riqueza, calculada como la calculan los organismos internacionales, que ya es una manera de subestimar el asunto, y por otro lado, donde 50% de la población, el 50% de abajo, en Chile, solo tiene acceso a 2% de la pobreza. Una cosa impresionante, ¿no? Pero en fin, esto que plantea... Entonces, claro, esta situación que vemos en Chile hoy, pero que también vemos en Costa Rica, y en toda América Latina, esta tremenda, esta brutal desigualdad social, y que también se ha agudizado en los países del capitalismo avanzado, Estados Unidos, Francia, los chalecos amarillos, la confusión de los ingleses con el Brexit, la proliferación de grupos políticos de ultraderecha, y en toda Europa, incluyendo España ahora, esta confusión político-ideológica y cultural, social, este malestar profundo que podemos observar en todas las sociedades a nivel tanto del capitalismo periférico como del capitalismo central, ¿no? Es lo que las audiencias de la película y los distintos estratos vinculados con esa audiencia de alguna manera perciben, intuyen y algunos incluso comprenden que esta película nos conecta con esta situación potencial, ¿no? No todos reaccionan como Joker. No todos tienen una salida a lo Arthur Fleck, porque Arthur Fleck es una de las salidas sociopsicológicas posibles dentro de este entramado social. Pero aunque no todos resulten en un Arthur Fleck, sí es bastante visible que lo que separa a muchos de ese malestar, muchos de los que viven ese malestar, lo que los separa de Arthur Fleck es una máscara, ¿no? Es una máscara. Es decir, el anonimato. El anonimato, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las tomas, en las protestas estudiantiles de estos días en Costa Rica, o en Ecuador, o en Chile, o en Cataluña, o en Haití, en otras partes, en el mismo Estados Unidos, la pañoleta para cubrir el cuerpo, la máscara, por ejemplo, del V de Vendetta, ¿no? Esto es una manera de conseguir un alter ego que nos distancia de nuestro yo integrado, medianamente integrado, precariamente integrado, pero la máscara nos permite tomar alguna distancia, la suficiente distancia de este yo integrado, que está sometido a las presiones en términos freudianos, del superyo y de la pulsión del ello, etcétera, dicho de manera muy gruesa, digamos, por supuesto, pero este yo atormentado, presionado por el superyo y el ello, lo pulsional, con una máscara, o por ejemplo el anonimato de una hinchada futbolística, o de una pandilla juvenil, de una mara,
hay distintas vías. Claro, le iba a comentar, por ejemplo, también los antimotines, las fuerzas policiales utilizan pues una máscara diferente tal vez de deshumanización, de despersonalización, que les permite actuar como una especie de masa, o sea, sin personalizar. O sea, usted ve los policías, están tipo Robocop, ¿verdad? Con un montón de aditamentos, de protectores y sobre todo una máscara que no permite identificar a esa persona. Es otra forma también de deshumanizar, de mantener un anonimato, ahora desde la represión, pero otra forma de máscara como también. Los verdugos de antaño, correcto, que digamos que ejecutaban la guillotina, ¿no? Yo quisiera preguntarle por algo curioso en la película, y yo creo que es también parte de esta posibilidad de conocer la historia detrás del mito, la historia detrás del Joker, porque el Joker lo conocemos de otras películas, de los cómics, es un personaje bastante estudiado, pero el origen o la humanización que hace Todd Phillips en esta película es interesante en el sentido, por ejemplo, la relación con su madre y la dimensión, llamémosla la dimensión ética de Arthur Fleck en un principio, porque antes de hacer esa metamorfosis al Joker, Arthur Fleck es un tipo que, como usted lo decía, un gran perdedor del neoliberalismo, como hay millones de personas en este mundo, pero que no obstante era optimista o era condicionado de alguna forma a ser happy, a ser optimista, a sonreír, a tratar de ver el lado, a tener no otra cosa sino un predestino, como el que hablábamos al principio. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Sí, Arthur, para darle continuidad a la idea y tomar eso, entonces se siente traicionado por la sociedad. Dicen, mi vida es una tragedia. Acto seguido es traicionado por la institucionalidad cuando el gobierno decide cortar los recursos para la asistencia social, pierde la terapia, que no le servía demasiado, pero que era un contacto con una persona distinta, pierde sus medicamentos, o sea, la institucionalidad, la sociedad política lo traiciona también, y finalmente tiene una decepción muy grande con el único o el principal vínculo emocional real que tenía, que era su madre, cuando descubre que ha sido adoptado, qué sé yo, y que su madre de alguna manera lo ha manipulado también. Arthur, sin embargo, a pesar de todo, de todas estas desventajas, vicisitudes, Arthur, como todos nosotros, ha sido objeto de un proceso de socialización, ¿no? Lo que llamamos en sociología socialización, que es digamos, el proceso mediante el cual la sociedad garantiza que los sujetos jóvenes son integrados social y culturalmente, ¿no? Y que es un proceso de integración social funcionalizada al que los sujetos están expuestos prácticamente inmediatamente después del nacimiento o un poco después. Y que, en pocas palabras, así dicho de manera muy gruesa, la socialización consiste en este desarrollo, constitución de una personalidad integrada, social y culturalmente funcionalizada, y que permite hacer a los individuos, prepara a individuos adultos integrados, responsables, predecibles, reconciliados con su posición social, con su suerte social, ¿no? Es decir, la socialización enseña a actuar como seres humanos, pero también a reconciliarse con el lugar social en que han nacido y los roles adscritos dependiendo de la posición social de cada uno. En pocas palabras, para decirlo de manera muy sencilla, los jóvenes de clase media alta son socializados para una vida personal, familiar, social, laboral de clase alta, clase media alta, y los jóvenes proletas son socializados para asumir como natural su lugar en el mundo y los roles que de esa condición se derivan. Fleck ha sido socializado como cualquiera, y aunque vive rumiando su desventaja social, sus desventuras, sin embargo es un tipo que sigue conectado, quiere pertenecer. Claro, él lo intenta, Fleck quiere pertenecer, ¿no? Trata de establecer una relación con sus compañeros de trabajo, a pesar de
la ineficacia, aprecia y valora su relación con la terapeuta, la trabajadora social del servicio de asistencia, y sobre todo, este deseo de pertenecer se expresa en la tendencia de Arthur a fantasear, ¿no? A soñar despierto, por ejemplo, con tener éxito en el mundo de la comedia, como estandupero, que le dicen, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, soy un fanático de la serie de Seinfeld, ¿no? Es el estandupero clásico, ¿no? Un tipo fantástico, de una ingeniosidad impresionante. Bueno, Arthur fantasea, y es una manera también de querer pertenecer. Transforma al personaje de Robert De Niro, al comediante exitoso, en su gran referente, a imitar. Eso nos habla mucho, estas alucinaciones, tanto la del éxito, digamos, en la comedia, como luego, posteriormente, la de Sophie, de su vida amorosa, nos habla de las carencias que también, digamos, no solo debemos ver desde el punto de vista individual, sino que la misma sociedad que excluye, que genera desigualdad y falta de oportunidades, pues condena a las personas. Y hay movimientos incluso en Estados Unidos que advirtieron cuando iba a salir la película del cuidado y la responsabilidad del cine en el ámbito social. ¿Qué nos dicen las alucinaciones de Arthur Fleck con respecto a sus carencias emocionales? Bueno, implica que la gente, ante la pobreza de su vida real, fantasea con la posibilidad de escenarios mucho más gratificantes. Es lo que les permite sobrevivir y no suicidarse. Estas fantasías, estos sueños despiertos de Arthur, son lo que lo mantienen, le permiten seguir tolerando su vida gris, triste y en realidad sin mucha perspectiva esperanzadora. Pero la fantasía, ¿no?, resulta en un mundo alienado, fragmentadamente alienado. La fantasía, la ilusión le permite seguir tolerando sus desventuras, desarrolla un apego fanático, frenético por el personaje del comediante de Robert De Niro, y al final de la película ese apego frenético, ese entusiasmo de fan se transforma en ira, y termina como termina, tiene el desenlace que tiene, ¿no? Entonces, Fleck entonces fantasea con una novia inexistente, se preocupa y se ocupa de su madre, que es una señora que también ha tenido problemas y finalmente en algún momento sufre otra decepción vinculada con su madre y también tiene otro desenlace. Aunque la película deja la duda al final, con una fotografía que tiene las iniciales de Thomas Wayne, que al rato y no fue producto de las alucinaciones o la eventual locura de la madre, sino más bien algo totalmente macabro, malintencionado por parte del multimillonario. La película plantea una serie de pistas para indicios de especulación, ¿no? Algunos han dicho, por ejemplo, que la cuestión del reloj estancado, que no se mueve nunca, y que probablemente todo lo que vemos en la película no sea más que una alucinación de Fleck, que al final se ve que está ingresado en un manicomio. Bueno, ya sabemos que el Guasón se escapa de ese manicomio, sobre todo de esa asilo para personas con problemas, ¿no?, de extravío, pero el caso de Heath Ledger queda muy claro cuando se escapa, etcétera. Así que la película sí establece vínculos con por eso yo discrepo un poco cuando se dice que los mayores fans del cómic, que son muy puristas o inevitablemente tienden a ser puristas, introducen una serie de objeciones a esta película por no apegarse a algunos aspectos estrictos, a los cánones del... Pero en realidad, por ejemplo, esto es un paréntesis en el tema principal nuestro, pero por ejemplo, pero son temas que se están discutiendo cuando se dice, por ejemplo, que la visión que presenta de Thomas Wayne no se condice con la historia convencional, donde Thomas Wayne es un filántropo, presentado como buena persona, etcétera, y acá se lo presenta como un tipo elitista, arrogante, prepotente, que desprecia, el típico desprecio aristocrático hacia los proletas. Pero en realidad una lectura puede ser
que la historia convencional sobre el Thomas Wayne que conocemos es la historia contada desde arriba, ¿no? Por la élite, por los poderosos, y el orden social defendido por Batman, mientras que la visión de este Thomas Wayne es la visión más realista de los de abajo, etcétera, etcétera, de los que denuncian ese orden social que Batman defiende. Pero bueno, ese es un detalle sobre... y además habría que decir, también sociológicamente, que la distancia entre el filántropo y el aristócrata elitista que desprecia es ninguna, porque en realidad van acompañados, ¿no? Los grandes empresarios como Bill Gates, como qué sé yo, que son conocidos como grandes filántropos, hicieron su fortuna sobre la base de la explotación del trabajo, claro, de otros, y luego, una vez que han acumulado miles y miles y miles de millones de dólares, entonces después cada cierto tanto dedican 500 millones a alguna fundación de caridad, que dicho sea de paso, son fondos deducibles de los impuestos. Claro. Se deducen de los impuestos y entonces posan de filántropos. In a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Estamos en la Universidad de Costa Rica, en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, conversando acerca de la película El Joker desde una perspectiva de análisis de lo que plantea con respecto al neoliberalismo, conversando con el profesor Roberto Ayala. En esta segunda parte vamos a hablar de la génesis o el surgimiento del Joker como tal, esa transición, aunque hay algunos elementos, creo que nos quedaron todavía de la figura de Arthur Fleck, que para mí es lo más valioso que aporta la película en tanto que es la parte desconocida. Pero como nosotros no nos ajustamos a una estructura determinada, sino que vamos a ir tal vez intercalando algunos de estos elementos de análisis. Pero vamos a ver, cuando el Joker pierde, o cuando Arthur Fleck, pierde esa capacidad de alucinar, que es una capacidad de tener esperanza, de socializar todavía en las reglas del juego, aunque sea asumiendo el rol de perdedor dentro del mundo neoliberal. Como hace la mayoría de la gente. Como hacemos la mayoría de las personas, exactamente. A mí me gustaría saber, antes de hacer una pregunta más genérica de la película, ya lo hemos hablado, pero ¿cómo afectan estos elementos estructurales del neoliberalismo que podemos observar en Ciudad Gótica, cómo han condicionado la vida de Arthur Fleck, tal vez de una forma en resumen, porque ya lo hemos comentado, y sobre todo luego podemos hablar de las influencias que hay en esta película de Top Phillips, de otras referencias cinematográficas, Taxi Driver, Kino Comedy, el mismo Chaplin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos presentes, digamos, sustancialmente, concretamente, las características del sistema neoliberal como parte de un capitalismo neoliberal en la ciudad gótica, en la ciudad en la que vive Arthur Fleck? Bueno, como ya habíamos dicho, es una sociedad que produce resentimiento. Una sociedad que produce... El capitalismo neoliberal produce resentimiento. A fin de la brevedad y la claridad, uno dice lo que está pasando en Chile hoy, ¿no? Se supone, la sociedad que se suponía que era la más exitosa de América Latina, ¿no? Ahora dicen algunos comentaristas neoliberales, ¿no? Los típicos de La Nación, del periódico La Nación, que utilizan adjetivos como sorprendido, ¿no? Sorprendente. En realidad,
mienten, no se equivocan, mienten porque, por ejemplo, algunos de esos comentaristas, hay uno de ellos, por ejemplo, que escribe en La Nación, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista hace 30 años, miente cuando dice que se siente sorprendido. Todos sabemos hace décadas que después de la caída de la dictadura, después de la salida de Pinochet, la democracia, comillas, liberal, mantuvo el pinochetismo económico, y eso quiere decir que la gran prosperidad de Chile tiene que ver, uno en parte, con el gran apoyo de los mercados internacionales. Chile es, junto con Panamá, no casualmente Panamá es el otro, que también es un país muy desigual y con más pobreza que Chile, peor administrado que Chile. Chile es, junto con Panamá, el país que más inversión extranjera recibe per cápita y en relación con el tamaño de su economía. Y eso pasa hace 30 años. Es decir, el modelo chileno es generosamente respaldado por los mercados internacionales y las élites políticas chilenas han hecho su trabajo interno generando un sistema económico y social que se funda en una alta tasa de ganancia de los empresarios, o en términos más técnicos, una alta tasa de explotación del trabajo, lo cual significa que Chile es un éxito para 10-15% de la población, a lo sumo, que funciona con un alto grado de consumo, ¿no? Y que le permite al empresariado chileno y al capital extranjero extraer pingües ganancias de la explotación del trabajo, de los asalariados, de la gran mayoría de la población, que mantiene salarios muy bajos, apenas por encima del nivel de pobreza. Repito, el dato público que se ha hecho público recientemente es que 50% de la población participa del 2% de la riqueza, lo cual es brutal, ¿no? Claro. Entonces, claro, toda la prosperidad chilena tiene dos explicaciones. Uno, la generosa prohibición de capital de inversión extranjera directa, y dos, la tasa de explotación del trabajo, la tasa de ganancia de las empresas. Entonces, claro, lo importante de todo esto es que este malestar se ha acumulado en Chile durante 30 años, que dicho sea de paso, esta situación sí tiene precedentes. En los últimos 15 años, Chile ha estado permanentemente atravesado por movilizaciones estudiantiles. Bueno, hace poco la de los profesores, para no ir muy largo, y hace 3, 4, 5 años la de los estudiantes. Y los pingüinos, desde hace 10 años, ¿no? Que produjo, por ejemplo, esta chica, se me olvida el nombre ahora, que fue la presidenta de la Federación de Estudiantes, que se hizo muy famosa, y que ahora es diputada del Partido Comunista, Camila Velasco, ¿no? Que en determinado momento, y que ha producido una serie de activistas y representantes desde el movimiento estudiantil que hoy son diputados por el Frente Amplio, que es un partido político chileno, ¿no? Entonces escribo, esta sociedad que produce resentimiento, produce en escala industrial tipos como Arthur Fleck. No todos se van a transformar en Joker, porque el desenlace individual, es decir, hay una serie de condiciones sociales, políticas, económicas, sociales, políticas y culturales que generan gran malestar, resentimiento, claro, etcétera, etcétera. Pero solo unos cuantos desenlaces individuales son Joker. La transición entre condiciones sociales y desenlace individual tiene que ver con una serie de factores que desbordan el ámbito de la sociología, pero que también la psicología muestra imprecisiones para determinar. Es el ámbito de la psiquis, de lo emocional, de lo conductual, es un ámbito todavía muy complejo, sobre el cual tenemos una aproximación todavía observacional, teórica todavía insuficiente como para decir cosas muy precisas, pero lo cierto es que las personas están emocional y culturalmente diferencialmente equipadas, ¿no? Las distintas personas reaccionamos de manera distinta a partir de recursos emocionales y culturales distintos a situaciones similares. Algunos tienen una estructura, una fortaleza mental mayor que otros, algunos tienen condiciones emocionales y cultura. Por ejemplo, en el caso de Arthur, se ha discutido mucho que Batman es el alter ego de Joker y viceversa, ¿no? Porque Bruce Wayne Batman nace también de un trauma, el asesinato de sus padres a una edad muy temprana,
una edad en la que Bruce, el pequeño Bruce, no tiene capacidad para delimitar la situación, comprenderla. Lo que Bruce Wayne, Batman, sabe del asesinato de sus padres es lo que le contaron los mayores, ¿no? Pero como quiera que sea, si el Thomas Wayne de esta película es el verdadero o el más convencional, lo importante no es eso, lo importante es que Batman también es un tipo traumado, que resuelve su trauma de manera distinta que Joker, ¿no? Claro, la diferencia entre Bruce Wayne y Arthur Fleck es que Bruce Wayne es un tipo del 0.1% más rico de la sociedad. Claro. Y esto quiere decir que, aunque también ha padecido dolor personal, tiene recursos materiales y culturales infinitamente o indefinidamente superiores a los de Arthur Fleck. Pero no obstante, Arthur Fleck toma, digámoslo así, toma la justicia por sus manos. Pero Batman también. Batman también, solo que lo hace. Y también rompe la ley. Y también rompe la ley, porque se arroja la administración de justicia, que es algo, para ponernos constitucionalistas, es algo que es labor y materia de competencia del Estado. Entonces, vemos que los dos personajes, si bien surgidos de un trauma, asumen posiciones de tipo heroicas o de villano, antivillano, antihéroe, héroe, qué sé yo, luego lo vamos a conversar, pero asumen y toman el control. Lo que hablábamos antes, convierten en una comedia esa tragedia que en un principio se les planteó. ¿Cuáles son? Solo un apunte. Claro, perdón. Cuando hablamos de traumas personales, estamos hablando de expresiones individuales de situaciones sociales. Claro. ¿No? Por ejemplo, el asesinato de los padres de Bruce Wayne es una individualización de un problema social. Claro. Es un efecto individual, particular, de una situación social de resentimiento. Y en el caso de Arthur, la película deja muy claro que sus traumas personales tienen una raíz social y institucional, claro, y también familiar. Y ubicable, hablábamos antes, en el neoliberalismo. O sea, cuando Arthur deja la medicación, es que el Estado ha dejado de proveer esos servicios, ha limitado, ha hecho recortes en la salud pública, ha prácticamente abandonado a esa persona, la ha excluido en la condición laboral, esa pistola que se cae en el hospital, que lo deja prácticamente sin empleo. O sea, son circunstancias, está bien, personales e individuales, pero que emanan de una realidad social que pudo haber sido otra. El tema del desenlace individual específico, tanto de Joker, de Bruce Wayne o de cualquier otro en la sociedad, depende de los recursos culturales y la estructura emocional. Pero, por ejemplo, Arthur, ayer alguien hacía una pregunta sobre cómo se puede, cómo nos ayuda la imaginación sociológica de Ray Mills, sociólogo norteamericano muy célebre, y un texto clásico, a entender esta situación. Bueno, a entender la situación. Bueno, la explicación sería: Arthur, en su pobreza material y cultural, no tiene los recursos culturales para colocar su situación personal en un contexto histórico-social que le permita dar una salida socialmente positiva y no una mera revancha sociopatológica o sociopática, ¿no? Uh-huh. No una mera revancha sociopática, uh-huh, individual, intrascendente, socialmente, no cambia nada, aunque emocionalmente puede ser muy reparadora, ¿no? Uh-huh. Después vamos a hablar un poco de eso, cómo la violencia puede ser un factor de recomposición de la estructura de la personalidad fragmentada, pero la salida de Arthur, dando lugar al surgimiento de Joker, es una salida individual, socialmente ineficaz, pero personalmente reparadora, gratificante. Es la gratificación de la venganza, de la revancha. Pero eso pasa porque toda la situación en que emerge Joker a partir de Arthur Fleck está asignado por un elemento que es fundamental, que es la despolitización, ¿no? Uh-huh. De eso le tengo una pregunta más adelante, claro, vamos a hablar, y es importante. Le quería preguntar dos cosas en este surgimiento, en esta génesis. Usted garantice la coherencia de esta conversación. Bueno, lo intentamos. ¿Cuáles son los eventos o el evento que usted considera constituyen propiamente el surgimiento, el nacimiento del Joker? ¿Y cuáles diferencias sustanciales podemos ver entre Arthur Fleck y el Joker? En una situación de alienación fragmentada, de fragmentación alienada, o una situación pseudoconcreta, para citar a un autor marxista, Karel Kosik,
En una situación marcada por la despolitización y el retroceso en la conciencia de clase, en la conciencia de la posición social, el resentimiento, el malestar que muchos hoy día sienten, repito, en el marco de la socialización recibida, la mayoría lleva su vida cotidianamente rumiando su desventaja y su descontento. Ahora, ese descontento, ese malestar que está allí y que es en parte consciente y en parte inconsciente, por tanto, no lo manejamos totalmente, ¿no? Sino que le damos salidas distintas, por ejemplo, distintas formas de escape, el fútbol, ¿no? Los amigos, ¿no? Hay distintas formas de darle salida, válvulas de escape para este malestar, ¿no? Hay distintas formas de escapismo, ¿no? Pero esta condición social generalizada puede, en determinadas circunstancias, tener desenlaces particulares como el que muestra la película. Y de hecho lo tiene. Salidas sociopáticas. Arthur no es un psicópata. Arthur no es un enfermo mental desde nacimiento. Tiene una condición neurológica que no es una enfermedad mental. Una condición neurológica que, si no fuera por el prejuicio de la gente, con el cual él podría vivir toda su vida, una vida relativamente, comillas, normal, en el sentido de funcional, productiva, etcétera, etcétera. Arthur no es un psicópata, por lo que veíamos anteriormente. Arthur quiere pertenecer. Claro. ¿No? La pregunta por el hecho desencadenante, el hecho detonante, es muy interesante, porque permite mostrar la sociopatía, la sociogénesis de la locura, de la sociopatía, y muestra también por qué Arthur no es un psicópata. Es decir, no es algo que viene neurológica o biogenéticamente determinado desde la cuna. Hay una predisposición, un malestar, un dolor inconsciente que todos padecemos en distinto grado, ¿no? Pero eso no lo torna uno. Pero ese dolor no necesariamente va a tener un desencadenamiento psicopático, sociopático o patológico. Arthur lo tiene y algunos lo tienen. ¿Cuál es el hecho? Entonces hay, digamos que está potencialmente allí colocado. Joker existe potencialmente, la salida sociopática, pero muy pocas veces se actualiza, muy pocas veces se realiza. En este caso se realizó. ¿Cuál es la situación que desencadena esta posibilidad? Bueno, uno, insisto en eso, el marco de despolitización. En una situación altamente politizada, el malestar tiene una salida positiva, salir a protestar por un cambio social, claro, como pasa hoy en Chile y también a otra escala, también en Costa Rica o en Ecuador. Uno le puede dar una salida política socialmente constructiva, claro, o una salida sociopática, básicamente negativa y destructiva, socialmente inconducente, aunque emocionalmente reparador. ¿Cuál es el hecho? Bueno, el hecho que comienza a dar lugar, la ocasión que comienza a dar lugar a la emergencia de Joker, de esta suerte de Mr. Hyde, de Arthur, es un hecho que absolutamente fortuito, contingente, que quiere decir que pudo no haberse dado, y que se suma a una serie de contingencias. Es una serie de contingencias que crea una situación específica. Arthur, en primer lugar, sufre, bueno, como un pobre, es un pobre diablo, digamos, del que todo el mundo abusa, y ¿no? Sufre un hecho de agresión callejera, ¿no? Como por ejemplo las agresiones que sufren indigentes en San José, ¿no? O las agresiones que sufren personas transgénero en esta sociedad, ¿no? Normalmente las padecen, ¿no? Y si no son asesinados y sobreviven, recogen sus restos maltrechos, van a un hospital y qué sé yo, ahí los reparan y hasta la próxima agresión. Es decir, Arthur es uno de esos tipos que va de agresión en agresión, y después de cada una de ellas, bueno, se pone un poco de qué sé yo, un cuento cualquiera y se recupera y sigue su vida. Bueno, pero hay una circunstancia. Después de la última agresión callejera que sufre Arthur, un compañero de trabajo hace algo, le regala una pistola. Es decir, Arthur, que nunca ha tenido una pistola en su mano y que en realidad no sabe ni exactamente cómo usarla, ni sufre un accidente, y en una presentación
en un hospital pediátrico, me parece, si mal no recuerdo. Correcto. La pistola se le cae y lo despide. Sí. Ahora tenemos un Arthur que a la suma de sus desventajas sociales biográficas agrega el despido de su trabajo, ¿no? Aparte de la última humillación, ¿no? Todo esto deprime a Arthur, obviamente lo mete en una situación determinada, ¿no? Crea un cuadro psicológico peculiar, y viene entonces la situación de la escena del metro. Él toma el metro a una hora nocturna, ¿no? En esa época se decía que el metro en las horas nocturnas era muy peligroso, desolado, y se ve enredado en una situación en la cual 3 jóvenes, yuppies, operadores de Wall Street, gente muy ambiciosa, arrogante, típicos de los años 80, ¿no? Y sobre eso se han hecho películas como Wall Street, como por ejemplo, con Michael Douglas y este otro muchacho cuyo nombre olvido. Entonces, estos 3 tipos arrogantes, yuppies, ¿no? Ganadores del sistema o aspirantes a ganadores del sistema, están acosando, agrediendo a una mujer, una chica. Arthur los mira, no se involucra en realidad, pero la situación es tensionante y desata la risa neurológica del padecimiento, una risa grotesca. Los tipos pierden interés en la chica y se enfocan en Joker, lo agreden. Una agresión más en la vida, físicamente lo golpean. Una agresión más en la vida de Arthur, pero ahora hay una circunstancia distinta. Situado en una situación de agresión y contingentemente con un arma, portando un arma, reacciona lo que muchos de nosotros, de la forma en que muchos de nosotros habíamos reaccionado. Toma el arma y le dispara a 2, y una vez que mató a 2, persigue al tercero y lo mata también. Esta es una situación crucial, porque Arthur, el tipo de personalidad fragmentada, aplastado, sumido en su inferioridad, en su desventaja, ¿no? Con esa personalidad de perdedor, de sufridor, de sufriente, etcétera, etcétera, por primera vez reacciona. Y le da vuelta a la tortilla de la situación, y los abusadores terminan siendo las presas. Y esto mete a Arthur, de dentro le ha salido algo, ¿no? Un elemento de su estructura de la personalidad, ha producido una conducta, un elemento soterrado de su estructura de la personalidad ha producido una reacción que él mismo no sabía, de la que él mismo no sabía que era capaz, y eso le provoca un shock. Pasa toda la noche en vilo, digamos, ¿no? Tratando de lidiando con el choque de emociones, y acto seguido al día siguiente pasan cosas que le van a permitir solucionar ese dilema psíquico emocional, que es que cuando sale a la calle, ve que en los diarios traen en portada, en primera plana, la foto de un payaso anónimo que actúa de vengador social. Eso es un elemento. Ahí vemos el tema de cómo reacciona la prensa, ¿no? Creando la figura del payaso anónimo vengador, ¿no? Claro. Y después, en los acontecimientos posteriores, comienza a ver cómo las personas toman la máscara del payaso, ¿no? Como un símbolo del malestar social y de la rebelión social. Como la ciudad está metida en una huelga de recolectores de desechos, está muy sucia, hay mucho malestar, mucha criminalidad, conflictos sociales. Bueno, el resentimiento alimenta una expresión de protesta social, y la máscara del payaso se transforma en un símbolo de ese malestar y de esa rebelión. Una rebelión que no es revolución, ¿no? Es una expresión de malestar, una explosión de resentimiento, pero que no es una revolución porque no tiene una salida por la positiva, porque no encuentra una salida por la positiva, porque manifiesta solamente, básicamente, rechazo de lo que hay, pero en el marco de la despolitización y del retroceso de la conciencia social de clase, lo que hay básicamente es expresión de resentimiento, un poco como en V de Vendetta, y un poco también sobre las alusiones fílmicas, interiores y exteriores a la película para las audiencias. La que usted ya mencionó, yo vi Taxi Driver hace mucho tiempo, de este vengador solitario, que desencadena su resentimiento y su ira sobre aquellas personas o instituciones que considera que han sido responsables, ¿no?
Pero se ha comentado mucho lo de la película de Scorsese sobre el comediante con Robert De Niro. También se ha hablado de La Naranja Mecánica, de cómo reaccionan de manera distinta el personaje de Andy McDowell. Se ha hablado de distintas referencias, ¿no? A mí me gustaría agregar dos distintas, ¿no? Una es el personaje de Bombita, de Darín, en Relatos Salvajes, ¿no? No sé si viste la película. Sí, claro, bueno, claro. Es este individuo de clase media bien, incluso pequeño empresario, que tiene un problema, trata de hacer un trámite en una dependencia oficial, una oficina pública. Empieza, si mal no recuerdo, con un parqueo. Y un tipo que lo atormenta, o sea, la burocracia al mayor nivel posible. Sí, le levantan un parte por un parqueo y él va a hacer el reclamo porque en realidad... A mí me pasó en la UNA, hace 20 años, que me estacioné en un lugar en Heredia y me levantaron un parte y reclamé. Fui ante el juez y le dije, mire, es que el oficial me levantó un parte diciendo que me estacioné en un lugar donde no se podía uno estacionar, pero resulta que yo le tomé foto. Afortunadamente ya había cámaras digitales, no los teléfonos, pero cámaras digitales, y le tomé una foto y me explico, la cuestión amarilla la habían pintado hace 40 años y nunca le habían dado un retoque, casi no se ve. Y el letrerito que dice no se estaciona aquí tenía un afiche pegado encima, así que ¿me explico? Sí. Y me absolvieron, no tuve que pagar la deuda. Entonces un poco Bombita, pero Bombita se tropieza con un funcionario particularmente insensible y acaba reaccionando poniendo una bomba a la dependencia. Entonces hay otra referencia cinematográfica que yo le recomendaría mucho a la gente ver, una de esas películas que ve muy poca gente, de un director mexicano que en mi opinión es el más interesante director mexicano, no los que emigraron a Estados Unidos, a Hollywood, sino que se quedaron en México, Luis Estrada, una película que se llama Un Mundo Maravilloso, con un gran actor mexicano, Damián Alcázar. Es una película muy interesante porque tiene algunos vínculos más realistas con la situación que el Joker plantea. Pero en fin, entonces el punto fundamental acá es que esta situación contingente, fortuita, con la que se encuentra Arthur, le permite descubrir un elemento de su estructura de la personalidad que no conocía, que un poco lo asusta, pero por otro lado también lo excita, porque le permite entrever una parte de su yo que es capaz de actuar, de ser proactivo, de no solo padecer la situación, sino de darle vuelta y poder hacer algo con respecto a ella. Y además esta reacción personal, este shock, este dilema personal que Arthur trata de elaborar, tiene un reforzamiento a partir de la acogida social que tiene su acción no premeditada, que es que la acogida social, la reacción social que acaba transformando a su payaso en una referencia vindicativa, en el sentido de alguien que asumió nuestra defensa y que reaccionó como nos gustaría reaccionar a nosotros, pero que no nos atrevemos. Nos gustaría tomar acciones contra los signos exteriores del poder social, un poco como en Chile, que quemaron una de las instalaciones del Mercurio, los manifestantes, periódico de la dictadura por excelencia, el equivalente de La Nación, de la derecha liberal en Costa Rica, en Chile. Entonces, cuando vemos noticias como esa, que los manifestantes en Chile quemaron el edificio del Mercurio en Valparaíso, es inevitable sentir en algún lugar, ¿no?, lo que ya sabemos que sentimos localmente, ¿no? No lo voy a decir para evitarme demandas de llamado a la anarquía, pero todos sabemos lo que sentimos cuando vemos noticias de ese tipo. Entonces, digamos que a partir de ahí, de la acogida social de su acción no premeditada, Arthur comienza a sentir, al mismo tiempo siente y al mismo tiempo actúa en la construcción de Joker. Él deja aflorar a Joker, siente que va aflorando, y en el marco de las sensaciones encontradas, por un lado el temor al monstruo que siente que crece dentro de él, pero por otro lado la fascinación al darse cuenta de que esa otra dimensión es también él, y un yo que comienza a seducirle porque le permite suturar la estructura fragmentada de su personalidad, de su subjetividad. Es decir, Joker es lo que salva a Arthur del suicidio.
Arthur también fantasea con el suicidio. También fantasea con el suicidio. Él no solamente lo visualiza, ¿verdad? No solamente hay ese proceso de ideación del suicidio, sino que lo ensaya. Y es lo que planteaba en un principio hacer en la entrevista o en el programa de Murray Frank, era llegar y matarse ahí, poner fin a su sufrimiento en televisión nacional. Pero Joker le salva la vida. Porque desarrolla un alter ego que le permite reparar su yo fragmentado y darle una salida por la vía de la violencia. Todos sabemos, no hay que ser un especialista para saber, y lo vemos en las pandillas, etcétera, etcétera, que la violencia delincuencial, individual, puede ser un factor para reconstituir la personalidad, la autoestima, el respeto, ¿no? Hacer parte de una banda o hacer algo, canalizar emocionalmente en forma de revancha el malestar, puede ser, repito, socialmente ineficaz, pero también emocionalmente reparador, ¿no? Es una medida de rescatar el autorrespeto, la autoestima, claro, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la sensación de justicia. La sensación de revancha, ¿no? Más que justicia, eso sería definido a nivel social, o una forma de justicia social realizada de manera individual, un poco a lo Robin Hood, ¿no? Etcétera. Y por eso también es importante este asunto del ritual que Arthur ensaya en el proceso cuando pasa de larva en medio de la metamorfosis a el nacimiento de Joker. Este baile estilizado, acompasado, rítmico, donde contorsiona el cuerpo, con elementos de una sensualidad amanerada, que es una dimensión también de nuestro yo profundo, de nuestra estructura de la personalidad, esa contorsión rítmica, estilizada, es una especie de performance para sí mismo, donde Arthur está sintiendo el desarrollo de Joker dentro de sí, ¿no? Y lo disfruta de manera sensual, porque es un evento emancipador, liberador para él, ¿no? Está muriendo Arthur y están haciendo el Joker. El individuo sujetado, y está surgiendo Joker, el superhombre nietzscheano. ¿Me explico? Correcto. Está muriendo el sujeto sujetado de Foucault que necesita morir para que surja una variante, comillas, del superhombre nietzscheano. Es decir, entonces, si le capto la idea, en cuanto al ámbito político, el Joker no es un personaje que se define a sí mismo como político, no se autopercibe como político, mas sí es politizado por un descontento que lo construye o lo constituye como símbolo, y que representa un tipo de descontento social que tampoco es politizado, que tampoco es organizado, no es orgánico como usted lo señalaba, sino más bien que responde o más bien que se constituye como una especie de respuesta a ese resentimiento, a ese descontento provocado por el neoliberalismo. En este sentido, ¿el Joker es un villano tradicional? ¿Es un antihéroe en el sentido posmoderno del término? ¿O más bien es un arquetipo de la sociedad excluida por el capitalismo? Es decir, un ciudadano residual, prescindible. ¿Cómo clasificaría usted Joker en función de ese arquetipo del villano tradicional, del antihéroe, del antivillano? ¿Cómo se sitúa? A ver, repito una vez más. Joker es el producto de una sociedad, Joker es el producto de un tipo resentido en una sociedad que produce resentimiento. Joker es una deriva, un desenlace individual sociopático. Por tanto, no podemos reivindicar. Es un sociópata, es una deriva, una patología social. Joker es un villano en términos del cómic. En términos sociales, es un monstruo. En términos sociales, es un monstruo que nosotros podemos sentir compasión por Arthur. Y hay una cosa que me gustaría decir antes de que terminemos, que Joker pudo no haber nacido. Eso tiene que ver con el problema de la contingencia, de las condiciones en que Arthur pudo haber seguido siendo Arthur toda su vida. Si hubiera contado con la medicación, si no lo despiden, si cuenta con la medicación, si no se cierra si hubiera un seguro de desempleo que le ayude de alguna forma a obtener el medicamento, si hubiera tenido éxito como comediante, si no experimenta la traición de la madre, si la fantasía con la vecina se realiza. Hay muchas vías por las cuales Joker pudo no haber nacido. Pero volviendo al punto, Joker es un monstruo, un sociópata. Podemos sentir compasión por Arthur
y podemos sentir fascinación por Joker. Pero la fascinación que nos provoca el bandido, el bandolero, vengador, ¿no? No puede ser trasladada, no puede ser confundida a la reivindicación que podríamos hacer de un luchador social. Porque no lo es. Porque no lo es. Es decir, Arthur toma una decisión, nace Joker. Arthur toma una decisión, deja a Joker nacer. Y en ese sentido ejerce un margen de libertad. Aunque su margen de libertad es muy constreñido por sus condiciones sociales y culturales. Repito. Pero Arthur toma una decisión y deja a Joker nacer y desarrollarse. Por tanto, Arthur es responsable de Joker. Joker no es algo que pase totalmente a espaldas de Arthur, ¿no? Se le aparece como una posibilidad derivada de una estructura pulsional, pero Arthur decide dejarlo nacer porque para él es reparador y emancipador. Al nacer Joker, tiene una acogida social. El malestar social lo coloca en el sitial de una referencia como vengador anónimo. Pero esa acogida social no llega al nivel político. No se transforma en una salida política. Es decir, hay tres niveles. Lo individual, el desenlace individual de Arthur, la acogida social que tiene el nacimiento del payaso vengador, la lectura que hace la sociedad del Joker o de la emergencia de ese personaje, la apropiación o construcción que hace la sociedad, la significación que le da al personaje y a la acción, y tres, hay un nivel político al que podría llegarse de transformar la comprensión por imaginación sociológica de la situación que produjo a Joker. Hay que transformarlo en reacción política, actividad política para cambiar la estructura de la sociedad, porque la manera, así como decimos que el Joker es un monstruo, un sociópata, que habría que evitar, pero ¿cómo evitamos que el malestar social se canalice por la vía de la ira guasónica? Que es una posibilidad. Claro. ¿Me explico? Es una posibilidad. Por ejemplo, y que ocurre en muchas ocasiones en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, pero ocurre en muchos lugares. Por ejemplo, se toma la justicia por sus manos. Los jóvenes blancos norteamericanos que se inclinan al terrorismo de derecha. Los jóvenes musulmanes en Europa que se inclinan al fundamentalismo islámico. Son tipos de Joker, ¿no? Gente que no es capaz de colocar en perspectiva histórico-social su malestar, sus vicisitudes, y les dan una salida o individual, terrorista, o colectiva, pero retrógrada, como es el fundamentalismo religioso de cualquier pelaje. ¿Cuál es la única manera de evitar que el malestar se canalice por la vía de la ira guasónica, inconducente, posmoderna, desestructurada, y que sigue inmersa en la pseudoconcreción, y que sigue inmersa en la fragmentación alienada? Porque finalmente la ira guasónica es una reacción a la humillación, a la opresión, a la explotación, pero nunca abandona el ámbito de la alienación fragmentada. ¿Cuál es la única manera de superar esa forma pseudoconcreta, alienada de reacción, la ira guasónica? Es darle una salida político-social y cultural que permita formular, construir una alternativa por la positiva. Es decir, el camino que muestran las movilizaciones en Chile, ¿no? Y también a escala lo de Ecuador, lo que estamos viviendo nosotros, lo de Cataluña, etcétera, lo que ya hemos... O por ejemplo, lo que va a pasar este domingo en la Argentina, donde una mayoría de la población decide simplemente mandar a el basurero de la historia la experiencia fallida con la derecha neoliberal del señor Macri en la Argentina el próximo domingo, que esperemos, todo parece indicar que se va a resolver por ahí. Eso no quiere decir que la salida positiva de votar al peronismo resuelva el problema, ni mucho menos, pero por lo menos por la negativa hay un elemento político interesante. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come
shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, smile, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile. En esta tercera parte, precisamente con 3 ideas, vamos a ir culminando esta entrevista. A mí me llamó la atención en la película una frase que hace Thomas Wayne en la televisión, haciendo alusión a los manifestantes, y que aquí escuchamos en nuestro país y en muchos otros países, la escuchamos también de los empresarios, de la UCAEP, de los políticos, etc. Entonces decía que los manifestantes eran como payasos que se esconden en una máscara, tema que ya hablamos, el símbolo de la máscara, al no haber hecho nada con sus vidas. Es decir, ahí se traslada la culpa y se individualiza esa responsabilidad por su situación de pobreza estructural, sistémica. Y entonces, ¿cómo podemos analizar este discurso desde la lógica del neoliberalismo como proyecto hegemónico cultural? Es decir, como creación de un sentido común que te dice, el que es pobre porque quiere. O sea, el que no hizo nada con su vida, salado, es un payaso que está ahí haciendo problemas. O sea, se vandaliza, se marginaliza todo intento de crítica al sistema dominante. Sí, se individualiza la responsabilidad, las personas no han hecho lo que tendrían que hacer para tener una mejor suerte, ¿no? Se traslada la responsabilidad. Eso es lo que dicen, por ejemplo, los columnistas, los comentaristas habituales de La Nación, ¿no? Los ya conocidos, responsabilizar a las personas por su falta de competencia, de esfuerzo, ¿no? Por querer que el Estado se los resuelva todo, ¿no? Culpabilizan a los individuos y a los pobres, a los trabajadores, a los perdedores, son responsables de su propia triste situación. ¿Por qué? Porque no se han esforzado lo suficiente, porque han tomado decisiones incorrectas, porque prefieren vivir de las ayudas del Estado y no se esfuerzan suficiente. La realidad es que ese discurso es un discurso cruel, perverso. Marx decía que su análisis del capitalismo es un análisis de fuerzas sociales, de relaciones sociales, no de personas. No se trata de las personas, sino de las relaciones sociales que se expresan en las personas. Con eso quería decir que no era una valoración moral de los capitalistas individuales. Pero yo tendría que decir que, aparte de lo que decía Marx, de que algunas de estas personas no solo son capitalistas insensibles, sino que son malas personas. Son malas personas. Hay políticas neoliberales, ¿no? Que a sabiendas
van a tener consecuencias nefastas para las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me recuerdas un poquito la pregunta, porque pero, por ejemplo, voy a poner un caso nuestro en Costa Rica, que es muy importante. En la Asamblea Legislativa, y que va a tener consecuencias tremendas, funestas. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto que quiere introducir una semana laboral de 4 días, 12 horas diarias, 4 días a la semana, como ley. La señora diputada que encabeza la promoción de este proyecto de ley y este cambio en la estructura del mercado de trabajo, ha dicho que esto es opcional, que no se va a obligar a nadie. Y habría que decir que en el mundo de la empresa privada no hay nada que sea opcional. No. Nada es opcional. Si el patrón, el gerente le dice a usted, mira, necesito que a partir de mañana te pases a la jornada 4-12 o 12-4, una de dos, usted es libre de decir no. Pero lo despiden. Y al día siguiente va a despertarse liberado del trabajo, es decir, reducido al desempleo. Es decir, es una falsa libertad. Claro. En primer lugar, habría que decirle a la señora diputada y a los diputados que impulsan esta medida que no hay tal libertad de opción. Pero lo más grave socialmente de esto es que las personas no piensan en lo que esto significa. Jamer, imagínese que usted trabajara, que a usted le impusieran esa jornada laboral, 12 horas al día, 4 días seguidos. A eso hay que agregar, son 12 horas seguidas. Bueno, eso ya de por sí implica un nivel de presión sobre el cuerpo y lo emocional muy fuerte, ¿no? Fatiga mental y física muy grande. 12 horas de trabajo continuas implican una fatiga física y emocional muy grande, psíquica muy grande. Pero además, hagamos un poco unas matemáticas rápidas. Normalmente se necesita 1 hora, a veces un poquito más, 1 hora para ir y 1 hora para venir del trabajo. Ya son 14. Normalmente se necesita 1 hora para prepararse para salir de la casa. Mientras me levanto, me cepillo los dientes, me baño, desayuno algo, porque en la empresa privada la gente no puede ir a desayunar al trabajo. Así que ahí ya son 15. Más 8 de sueño, promedio, ya son 13. Me queda 1 hora durante 4 días para encargarme de todos los otros asuntos domésticos. Por ejemplo, vivir, no sé. Vivir. La pareja, sí, los hijos. Ver un poquito de fútbol para relajarme un poco, algo de televisión, no sé, lo que sea que la gente haga. Convivir con los amigos, la familia. Correcto. En fin, y al 5.º día estás hecho pedazos y los otros 2 días son como siempre han sido un desastre. Y no se puede descartar que el patrón le diga a uno, mira, necesito que vengas el 5.º día, te lo voy a pagar a 1.5 según la tarifa, y que la gente que con costos llega a final del mes, va a decir, mira, lo necesito porque necesito la plata. Y el discurso es, póngase la camisa, tiene que dar la milla extra. Muestra el compromiso, sí, exactamente, lealtad con la empresa. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, que ya me extravié un poco. Porque... Hablábamos de esa caricatura que hace Thomas Wayne, ¿verdad? Yo creo que ya lo hablamos, de cómo el responsabilizar. El cinismo aristocrático, la arrogancia, la prepotencia. Bueno, por eso decía en algún momento que la película no es nada sutil, la película es bastante explícita, construye situaciones y personajes muy explícitos. La figura de Thomas Wayne es una figura casi que una caricatura del capitalista corriente, porque aquí hay un montón de Thomas Wayne. Sí, hay montones, pero es poco probable que una figura de este tipo, candidato presidencial, gran empresario, es un tipo como Piñera, un tipo como Macri, un tipo como Trump. Bueno, Trump está más cerca de Thomas Wayne. Trump sí es capaz de dar esas declaraciones en público. No vayamos muy largo. El ministro de, no sé si de Economía o de Trabajo o de Transporte, yo no me acuerdo la cartera específica, en Chile, con el aumento en la tarifa de los 80 pesos, les dijo, no, levántense, madruguen más temprano. O sea, vagabundos, madruguen, que para eso están. O sea, es que hay declaraciones así. Los hay. La señora Thatcher tuvo sus frases de ese tipo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, Jamer, independientemente de si lo dicen en público o no, o si algún micrófono abierto descuidadamente capta una expresión de este tipo, la realidad es que es lo que están pensando y lo que ellos piensan realmente, ¿no? Estamos hablando de gente
de las élites, gente muy rica, con mucho poder económico, político y también mediático. Nunca hay que olvidar que los medios están en manos de los más ricos casi siempre. Nunca hay que olvidar que esta gente vive una vida en la cual en sus departamentos de $1.500.000, en sus Audis, en sus Mercedes, en sus BMW, pasan al lado de gente que se levantó a las 5:30 de la mañana, que se apretuja en un autobús estrecho, en condiciones poco confortables, para ir a trabajar en un trabajo de porquería, al que le pagan mal, en el que no tiene gran capacidad de autonomía. Es decir, esas vidas tristes y grises que la gente que se desplaza en su BMW ve pasar y por la cual no siente ninguna empatía. No. Ninguna empatía. Estamos hablando de gente que promueve políticas para recortar la educación pública, pero cuyos hijos van a colegios de 300, 400.000 o más colones al mes. O más. Gente que nunca se levantó a las 5:30 de la mañana para hacer una fila en una clínica, en un EVAIS, de la caja en el Calderón Guardia. O sea, yo voy al Calderón Guardia porque soy paciente de nefrología y de urología. ¿Me explico? Si uno se levanta temprano para hacerse un examen en la parte del laboratorio, la farmacia, qué sé yo, me explico, la gente en la recepción de internación para cirugía del Calderón, me explico, uno no ve la gente que vive que se mueve en BMWs, porque ellos van a la clínica bíblica, van al CIMA, me explico, y pagan miles de dólares por distintos tipos de... O sí, en una situación, porque yo he visto casos, conozco algunos casos, en que el padecimiento es particularmente grave porque la biología no respeta clases sociales, aunque los padecimientos que los ricos sufren son distintos. Si por alguna circunstancia el tratamiento es excesivamente caro, entonces van a la Caja Costarricense del Seguro Social, pero no hacen lista de espera, no hacen fila, sino que llaman al pariente, al familiar, que es un gran especialista o alguien con posición política que puede levantar el teléfono y llamar al director ejecutivo de un hospital público y decirle: mira, necesito que vean a fulanito. Ni siquiera se le ve entrar, ¿me explico? Porque van directamente al tratamiento. Entonces, ese tipo de injusticias son las que más... O sea, en respuesta a tu pregunta, no todos hacen declaraciones explícitas como la de Thomas Wayne, aunque algunos se dejan decirlo, pero todos los están sintiendo. Es el desprecio aristocrático con respecto a la plebe. La porofobia, decía de la cortina. La porofobia. Para finalizar, porque podemos seguir hablando, yo sé, todo el día sobre esta película y sobre esos temas que nos apasionan y nos interesan. Para finalizar, profesor, podemos encontrar similitudes entre las movilizaciones en Ciudad Gótica, y hablemos primero en Costa Rica, y ya le voy a decir por qué, y luego en general en América Latina y el mundo, en el sentido de la falta de organicidad o la falta de estructuración o de conciencia política, porque nosotros asistimos recientemente a un proceso electoral en el cual se manifestó un gran desagravio, una gran inconformidad con la clase política, con los partidos políticos, pero que no había o no hay una formación política clara, una conciencia de clase, una articulación o identificación de los elementos estructurales que establecen esa relación de desigualdad, de exclusión, etc. Podemos ver el caos que genera esas movilizaciones en Ciudad Gótica con la falta de estructura, de organización y sobre todo la ausencia, para hacer la autocrítica, de la izquierda en las comunidades, en los pueblos, liderando estos procesos de movilización y descontento social. Bueno, lamentablemente estamos viviendo un periodo histórico marcado por lo que normalmente denominamos una crisis civilizatoria, que, para decirlo de manera muy rápida, porque eso nos llevaría a un asunto muy complejo, pero cuando hablamos de crisis civilizatoria, para responder de manera muy precisa a tu preocupación y tu intuición, es que vivimos una época atravesada por una situación que tiene dos elementos, ¿no? Uno, para muchas personas a nivel mundial, está bastante claro, o por lo menos intuido, ¿no?, que el mundo en el que vivimos, el capitalismo, no tiene futuro. No tiene futuro, no merece tenerlo, porque no puede dar lugar a un orden social justo, ¿no? Y muchas personas a nivel mundial, en las distintas protestas, el mundo es un
un compendio de protestas sociales. Pueden ser cuestiones económicas, pueden ser salariales, pueden ser de desigualdad, sobre desigualdad, pero también pueden ser ambientales, pueden ser la cuestión de los derechos reproductivos o el derecho al aborto, etcétera, etcétera. La lucha de los movimientos LGTBI, por el reconocimiento, etc. Hay muchas luchas sociales, pero en todas ellas hay un denominador común, el malestar con el mundo social en el que vivimos. Y ese mundo social es el capitalismo. El capitalismo no tiene futuro porque no puede dar lugar a un orden social justo y por eso no merece tener futuro. Pero el problema que tenemos es que la situación también está atravesada por el fracaso del proyecto emancipatorio del siglo XX, el llamado socialismo, burocráticamente deformado, todo el rollo del estalinismo, la dictadura burocrática que arruinó el proyecto, y está bien que haya sido arruinado porque se había transformado en una deformación monstruosa, autoritaria, etcétera, etcétera, ¿no? Burocrática. Ese es el marco histórico-social en el que estamos viviendo y eso explica la enorme confusión que hay, el retroceso en la conciencia social de clase, de los explotados y oprimidos, de los subordinados, de los Arthur Fleck de la vida, ¿no? Ahora lo que enfrentamos en esta coyuntura da pie para ser optimistas. Siempre hemos sido optimistas, al menos yo. Objetivamente, es un optimismo objetivo en el sentido de que si este es un mundo que no tiene futuro, tarde o temprano va a provocar malestar y ese malestar se va a expresar en la búsqueda de una salida positiva. Esa salida positiva no está garantizada porque el malestar también puede tener una canalización involutiva, catastrófica. También puede ese malestar alimentar salidas ilusorias, escapistas, distópicas, ¿no? Como por ejemplo el fundamentalismo religioso que ya mencionaba, o el tema de las maras, las pandillas juveniles, o el consumo de drogas en forma autodestructiva, ¿no? Yo estoy a favor de la legalización, de la producción, distribución y consumo de lo que llamamos drogas, porque eso permitiría acabar con el fenómeno delincuencial asociado, pero evidentemente eso implicaría la regulación y la atención a las personas que por distintos problemas psicosociales o sociopsicológicos acaban derrapando por una situación de consumo descontrolado y produciéndose situaciones, ¿no? Entonces, hay formas distintas de escapismo. Entonces, la única forma de que evitar que el malestar se derive hacia alguna forma de escapismo o de salida ilusoria o involutiva, o alguna variante de ira guasónica a propósito del tema de hoy, es reconstruir la estructura de la conciencia social de clase, la conciencia de los explotados y oprimidos, los subordinados sobre su posición en el mundo, el enemigo compartido, una sociedad que es intrínsecamente perversa, ¿no? Que no solamente se funda en la explotación del trabajo, en la opresión en opresiones distintas culturales como la misoginia, el patriarcado, la homofobia, etcétera, etcétera, el racismo, la xenofobia, como hemos visto recientemente tanto en Brasil como en Bolivia, con el descuido y la poca importancia de la cuestión ambiental, de los bosques, etcétera, etcétera. Ahora, claro, lo optimista, el momento optimista es que el vacío crea la oportunidad para un movimiento autónomo, autoconvocado, que tiene elementos muy positivos, frescos, ¿no? De promover gente joven, nueva, que tome, digamos, el testimonio, que asuma, digamos, se plantee como referencia para reconstruir los movimientos sociales. Esa es la ventaja. La desventaja es la falta de experiencia. Y en la falta de experiencia se cometen errores, hay confusiones. También es posible que los movimientos sean manipulados en un sentido no positivo, como por ejemplo el movimiento estudiantil de secundaria de hace un par de meses, que terminó logrando junto con otros movimientos sociales la renuncia del exministro Mora, ¿no? Pero que también se contaminó de rasgos preocupantes, ¿cómo decirlo?, retrógradas, ¿no? Como por ejemplo cuestionar la cuestión del matrimonio gay lésbico, etcétera, etcétera, ¿no? No recuerdo exactamente el punto cuál fue, pero
había elementos, claro. los baños neutros, ¿no? Neutro. Eso fue. Entonces hubo también elementos preocupantes, retrógrados en ese movimiento, y que es una expresión de la falta de experiencia, la pérdida de la continuidad de la experiencia histórica de generaciones pasadas. Pero bueno, todas esas cosas se pueden suturar, se pueden recomponer. No necesariamente va a pasar, no hay ningún destino fatal, pero sí se pueden recomponer. La experiencia se puede recuperar, hay mucho diálogo entre gente de generaciones distintas. Por ejemplo, en Ciencias Sociales hubo una toma, y yo sé, por ejemplo, que hay algunas personas que participaron de la toma de 2005, toma de la cual surgió el compromiso de construir el nuevo edificio. Uh-huh. Y que produjo un saldo positivo, digamos, de avance para la facultad y para la universidad. Y yo sé que algunas personas que participaron en la toma del 2005 conversaron con las personas los jóvenes que están hoy en la toma contemporánea. Y esa retroalimentación, ese intercambio de experiencias es muy importante para recuperar, para superar la confusión política, para tomar las mejores decisiones y finalmente es el precio que tenemos que pagar por los errores cometidos en el pasado. Profesor Roberto Ayala, doctor en Sociología, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, muchísimas gracias por colaborar en este análisis del Joker desde una perspectiva del neoliberalismo, y esperamos vernos muy pronto en próximos proyectos. Claro, por supuesto, Jaime, con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de compartir este diálogo y hasta la próxima. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en Facebook como Huellas 2.0. Hola a todos, estamos en Huellas, trabajando con mi papá. Estudios sociales. Hasta aquí llega nuestro recorrido de hoy por la convulsionada ciudad gótica, la ciudad neoliberal. Como siempre, esperamos que estas reflexiones contribuyan de alguna manera con el ejercicio crítico de nuestra labor docente. Queremos enviar un abrazo junto a nuestro agradecimiento al profesor Roberto Ayala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica por su colaboración con este proyecto. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la gentileza de escucharnos. Saben que pueden dejar sus comentarios, críticas y sugerencias en nuestras redes sociales, Facebook como Huellas 2.0 y Estudios Sociales CR, en YouTube como Huellas 2.0 y en Spotify como Huellas 2.0. Colaboraron con sus voces Eric Herrera, José Ángel y Santiago Ramos, y desde mi querido San Ramón, Carito Elizondo. Su amigo y compañero Jaime Ramos los invita a seguir dejando huellas, los estudios sociales, con pensamiento crítico. Hasta pronto.